Es el turno en esta oportunidad del doctor Pedro Alba Monge. Él es máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Colegio de Abogados de Lima, miembro honorario del Colegio de Abogados de Ayacucho, cuenta con amplia experiencia en el sector privado y en el sector público. Él se dedica a la defensa privada, ha trabajado también en organizaciones no gubernamentales. Es profesor universitario, conferencista nacional. Uno de los temas de su especialización es justamente el de la casación, que es el que viene a traernos el día de hoy. El doctor Alba Monge va a tratar el desarrollo de la prisión preventiva en las casaciones penales. Doctor Pedro Alba Monge, adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la gentil invitación a la presidenta Cici Villavicencio. La verdad es necesario escuelas que profundicen ideas garantistas, los cuales aplaudo. Es bastante difícil poder continuar un evento con ponentes de la talla como por ejemplo la que nos acompaña ahorita, la doctora María Esther Felices, el doctor San Martín en la mañana, el doctor Pedro Grandes, el doctor Celis Mendoza. Es bastante complicado ser último. Una vez estaba en el... Puedo moverme un poco, ¿no? Una vez estaba en un evento en San Marcos y yo... tengo que quitar esto. Una vez estaba en un evento de San Marcos. Una vez estaba en un evento de San Marcos y me tocó ser último, ¿no? Ya era de noche, la gente se estaba durmiendo. Entonces, cuando me puse en el podio, ¿cuál fue la primera palabra que dije? Sexo. Sexo. Y toda la gente se levantó, como se están levantando algunos ahorita igualito. La gente se levantó. Y yo dije, es que estábamos en litigación oral. Y dije, uno de los términos para poder, según la neurociencia, para poder activar las neuronas es la palabra sexo. Y efectivamente la palabra sexo, imagínense. El sexo o la palabra sexo es tan importante que la propia Corte Suprema, en una jurisprudencia vinculante referido a la prisión preventiva, menciona: la ley no establece que deban excitar los elementos de convicción. Imagínense lo importante que es esta palabra ahora y lo difícil que es que una persona tenga que exponer al último, por lo cual desde ya agradezco su participación, su escucha, y comienzo ahora a señalar poco la disertación que voy a hacer hoy día. Y comienzo con una pregunta que tal vez ustedes digan: Pedro, por favor, obviamente sé que es la prisión preventiva, no lo tienes que decir. La prisión preventiva, como dicen las citadas, esto lo dice la Casación 1-2007 Guaura. ¿Por qué la traigo a colación? Aproximadamente tenemos unas 314 casaciones expedidas en materia penal en la Corte Suprema desde el 2007, desde la 1-2007 de Guaura a la fecha. Varias sobre prisiones preventivas, pero la primera de todos fue sobre prisión preventiva. La primera es la Casación 1-2007 de Guaura, en que se estableció la diferencia entre detención preliminar y prisión preventiva. Se dijo que no era necesario, para que se imponga o se declare estimada una prisión preventiva, que se imponga previamente una detención preliminar. Algo obvio, ¿no es cierto? Pero se estableció una casación. Sin embargo, lo importante de esa casación es el concepto, considero yo, el concepto que se vierte ahí, que dice que es una medida de coerción personal, estrictamente jurisdiccional, que se adopta instancia del Ministerio Público, nada del otro mundo, y en el seno del proceso penal debidamente incoado. Esto quiere decir luego de la formalización, siempre que resulte absolutamente imprescindible. Esta frase, absolutamente imprescindible, es de recibo hoy más que nunca, cuando vemos como a diestra y siniestra se emiten prisiones preventivas. Ya lo decía la primera casación en el Perú, respecto a temas penales, trató sobre prisión preventiva, y lo primero que dijo fue esto, en el fundamento quinto, al comienzo de la casación:
Y también dice que no se le puede atribuir un papel de instrumento penal ni tiene un fin punitivo. Esto quiere decir no es una pena anticipada. Esto que debería ser el norte me parece que en este momento no se da. Y no se da por una razón específica. No es que yo considero que porque soy de la defensa, considero que esto es así. Tenemos el primer censo nacional penitenciario en que establece, de abril del 2016, que establece que hay unos 77.000 presos. Ya no, porque el presidente del INPE al comienzo de este año, y aquí pongo el link, dijo que para finales del 2019, esto quiere decir para unos días más, va a haber 100.000 presos, que va a ser la población penitenciaria. Pero ya se establecía en abril del 2016 que la población penitenciaria era procesados 51.3%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con las prisiones preventivas son los procesados, obviamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que actualmente en la prisión hay más personas procesadas que sentenciadas. En un Estado democrático de derecho, con bases sociales, garantista, ¿esto podría ocurrir? En el 2017 se dijo que la prisión preventiva era absolutamente necesaria. 9 años después ocurre esto. Actualmente son 100.000. No tengo la data exacta si se mantiene la proporción, pero imagínense que haya variado un poco. Estamos hablando de 50-50. ¿Por qué comienzo con esto? Porque esta es la realidad. La teoría es genial, las casaciones son espléndidamente puestas, pero la realidad no compagina con esto. A través de las últimas sentencias mediáticas, sobre todo el tema de los árbitros, cómo vemos que incluso el acuerdo plenario, que es el summa cum laude de las prisiones preventivas, el acuerdo plenario 1 de 2019, es simplemente pasado por agua tibia por ciertos fiscales y ciertos jueces, no son todos. ¿Cuáles son las principales casaciones en materia penal? Considero que estas son las principales casaciones. Es un tema, justo con el doctor Alex Sánchez Torres, vemos todo el tema de las casaciones penales en el Perú. Es un tema, la verdad, que nos apasiona. Hemos levantado data al respecto y humildemente consideramos que estas son las casaciones, son las principales casaciones en materia penal desde la 1-2007 hasta la última del caso Keiko Fujimori, Pierre Figari y otros. Respecto a el último caso de Keiko Fujimori de reducción de 18 meses de prisión preventiva. Vemos solamente como un dato, en los primeros años la prisión preventiva no era el objeto completo de estudio de las casaciones. Hasta ahora el primer puesto en materia de casaciones se lo lleva a la prueba. El segundo, la prisión preventiva. Pero vemos que en el 2007 hasta el 2013 el desarrollo no era profundo, no había tantas casaciones. Vemos cómo eso se quiebra en el 2013, donde hay un aumento exponencial en el tema de las casaciones penales, y vemos como en el 2017, 2019 va incrementando. Cada vez hay más casaciones en materia penal y cada vez habrá más por la importancia mediática, social y la afectación propia a las libertades, como es el tema de la prisión preventiva. Sé que están cansados, sé que el tema ha sido una jornada larga pero interesante, así que trataré de ser lo más breve posible en orden de concesión. Muy bien. Un recuento rápido de las casaciones. Está la 1-2017, la diferencia entre la prisión preventiva y la detención preliminar, ya lo hemos señalado. La 70-2010, los presupuestos que estiman la motivación de la prisión preventiva, lo que después sería el acuerdo plenario 1-2019. Tenemos la 391-2011 sobre la procedencia de la sanción de la prisión preventiva. Nuevos elementos de convicción. ¿Pero cómo? ¿Cómo son estos nuevos elementos de convicción para la sanción de la prisión preventiva? Evaluar nuevos elementos de convicción habilita per se que se levante la prisión preventiva. ¿Qué son nuevos elementos de convicción? Eso lo voy a mencionar justo en la lámina 22. Bueno, la casación 328-2012 ICA respecto a la competencia del juez de investigación preparatoria para resolver la prolongación de la prisión preventiva. Jurisprudencia vinculante.
Muchas de las que están aquí son vinculantes también. La 626-2013 Moquegua, y que es casi el summa cum laude, ¿no? La más grande casación de todas respecto a temas de peligro procesal y peligro de obstaculización. La 631-2015 Arequipa, el que establece el concepto de arraigo. Todos los arraigos, ¿cuáles deben ser los arraigos? Esta con la 1445, última, nacional, del caso Costa López, es las casaciones respecto a donde priman más y donde se pueden visualizar mejor los arraigos. Está la casación 778-2015 Puno sobre la prolongación de la prisión preventiva. Bueno, entre otros temas, la prolongación va también junto con esta 147-2016 sobre el caso de el ex presidente regional de Arequipa. La inexistencia de la prórroga de la prisión preventiva, no existe obviamente lo que es una prolongación. La congruencia entre el recurso de apelación y la casación y los requisitos para la prolongación de la prisión preventiva, que lo voy a tratar luego. Primero vamos a hablar sobre los presupuestos y luego sobre algunos tópicos. La sentencia plenaria de la 1/2017 sobre los grados de sospecha. Como pueden decir, Pedro, los grados de sospecha en clave de sospecha, como se había dicho, sospecha grave de la ocurrencia del delito y de la participación de la persona y de los elementos probatorios. ¿Qué pasa ahora? Hay sospecha fuerte. La diferencia de sospecha grave y sospecha fuerte, ¿hay una diferencia óntica real o estamos hablando de un cambio de palabras? Yo lo que sí quiero decir es que el acuerdo plenario 1/2019 sí habla de un cambio de idea de lo que se debe entender por sospecha fuerte. Por acá se señaló en 2 líneas, pero el desarrollo de sospecha fuerte y sobre todo los juicios que se establece ahora como requisito de sospecha fuerte es importantísimo. Ahorita lo voy a explicar con mayor claridad. La casación maldita, la 704-2015, la que nunca debió existir, que es la que señala claramente, de esta debe ser una de las más fatídicas de todas las casaciones, refutada incluso ahora por el acuerdo plenario 1/2019, respecto a que la audiencia de prisión preventiva no se debe discutir tipicidad, ni antijuridicidad, ni culpabilidad. Ahora sí, esto no es posible, ¿no es cierto? Ya no se puede ver este criterio, porque está la casación Loreto, la 5664-2016, que fue la primera en decir que los juicios de tipicidad sí deben ser analizados, no solamente en una audiencia de prisión preventiva, sino para pedir la prisión preventiva de requerimiento y para que la resolución sea declarada fundada. La casación Loreto es una de las casaciones más importantes, poco conocida tal vez, porque habilita un juicio de tipicidad y habilita que el derecho penal y el derecho procesal se conjuguen en uno en la audiencia. La 1445 respecto a los arraigos y sobre los arraigos y cómo se debe evaluar el peligro de fuga en la prisión preventiva. Por último, está la casación 1673, bajo la pregunta: ¿dejar de ir a citaciones fiscales y policiales habilita o constituye un peligro de obstaculización de la actividad probatoria? No. Y está, la última, la 358-2019, la de Fujimori, la del plazo de la prisión preventiva. La pregunta es la siguiente: peligro de fuga y peligro de obstaculización. Si cae uno de estos peligros, ¿la duración de la prisión preventiva se reduce? Claro que sí. Tiene igual de entidad para fundar 36 meses el peligro de obstaculización de la justicia que el de peligro de fuga, no. Y ahorita lo explicaremos por qué cuando analicemos los presupuestos. Esta es la visión macro. Bueno, otra normativa también relevante, la primera de todas fue la resolución administrativa, la 325, en el 2011, la circular sobre prisión preventiva, no sé si recuerdan, la primera de todas. Bueno, después viene el acuerdo plenario extraordinario, el 1/2017, y ahora el acuerdo plenario que nos atañe, que es el del 1/2019. Los presupuestos de la prisión preventiva, por eso decía el tema de
del tema físico. Actualmente el 50% de la población penitenciaria está en prisión preventiva, así que el tema no es algo baladí, es un tema necesario, preciso, actual y vigente, el que he cogido de la escuela garantista para tratar hoy día y en estos días del curso. ¿Cuáles son los presupuestos? Los legales. Esto es como se debe entender según un acuerdo plenario. Hay 3, casi con el título. Sospecha fuerte, ya no grave, sospecha fuerte, que es, según lo que podemos ver de los propios fundamentos, que consiste en juicio de probabilidad y juicio de imputación. Ojo, el acuerdo plenario sí reconoce que ya es necesario un juicio de tipicidad. Así que todos los abogados procesalistas debemos empezar a estudiar también derecho penal, reforzar la parte que tenemos que hacer un análisis de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, todas las categorías materiales del delito, además de analizar los títulos de imputación de autoría o participación. Delito grave, la prognosis de pena superior a 4 años y el peligrosismo procesal, en las dos vertientes de peligro de fuga y peligro de obstaculización. Hasta ahí nada. Y jurisprudenciales, como ya se tocaban en las ponencias anteriores. La casación 626-2013 establece en el fundamento 24 la proporcionalidad de la medida, que como dijo la doctora Felices es completamente importante, y la duración. Estaba hace 2 o 3 meses en una audiencia de prisión preventiva frente a un juez bastante conocido por temas mediáticos, estaba al costado, el fiscal estaba al costado, y ¿qué pasó? Señalábamos todos los presupuestos y llegó a la parte de la proporcionalidad de la medida. Estableció solo los 3 principios: necesidad, idoneidad, proporcional en sentido estricto, y dijo algo más, nada. Como pareciera que estuviera repitiendo, porque como ya se habló en la sospecha fuerte, como ya se habló en el peligrosismo, ya no tenía que haber ese juicio de necesidad de idoneidad, cuando es un criterio básico. Tampoco explicaron en esa audiencia el tema del plazo, de la duración, del por qué 36 y no 30, por qué 18. Era una audiencia de prisión preventiva, era un caso de tala, era un caso de extracción mineral, extracción ilegal de madera. No se explica la duración, ¿por qué? Esto es tal vez, desde mi opinión, lo más importante que tiene el acuerdo plenario 1/2019. La posibilidad de los 2 juicios. Primero, ¿qué es la sospecha fuerte? Es un estándar probatorio alto, solo superado por el necesario para fundamentar una sentencia condenatoria. El juicio de condena más allá de toda duda razonable. El estándar probatorio es el más alto, luego de ese. ¿Y cómo llegamos a ese estándar probatorio? A través de 2 juicios. Está en el fundamento 25. Claro, que tal vez el fundamento 25, desde mi opinión, puede ser uno de los fundamentos, si no el fundamento más importante de este acuerdo plenario. Establece un juicio de probabilidad, el 25 y el 26. Contar con un sistema coherente, y analicemos datos graves, precisos y concordantes, o sea, una esfera cerrada de prueba, un acervo probatorio necesario casi en grado de condena. Graves, precisos, referidos al delito, y concordantes, que se unan entre otros. Así que dejemos nuevamente esos requerimientos de prisiones preventivas que establecen un listado de elementos de convicción sin que se evalúen, por ejemplo, la necesidad, la idoneidad y la pertinencia, la utilidad de los mismos. No, tienen que ser los graves. No todos los elementos por los que se formalizó la investigación preparatoria son los elementos para el requerimiento de prisión preventiva. Deben ser solo los graves, los pertinentes, y deben ser concordantes. Esto quiere decir que debemos de analizarlos en conjunto. Deben tener una unicidad. Y el elemento del juicio de imputación. Tenemos que tocar las características materiales del delito, las categorías del delito. Estábamos señalando en esta audiencia que les digo sobre tráfico ilegal de madera. En el tráfico ilegal de madera hay un elemento, una ley penal en blanco, ¿cierto? Que solamente tiene que ser madera, comercializar en este caso madera legalmente prohibida, que la ley te establezca a través de una remisión normativa cuáles
eran las maderas, en qué centímetros cúbicos, en qué piezas y cuáles del tipo eran las que no se podían comercializar. Señalé que esta remisión normativa no estaba especificada en el requerimiento de prisión preventiva. Así que debían al menos ponernos la resolución o la ley que diga que la madera que nosotros era el objeto del proceso, era la prohibida. Era un elemento normativo del tipo, clarísimo. Un juicio de tipicidad. ¿Qué es lo que me dijo el juez? ¿No? Eso se va a ver en el proceso. Dije, no. Porque cuando la ley habla de fundados y graves elementos que vinculen a la persona con el delito, ese delito es típico, antijurídico y culpable. El delito debe ser analizado en la audiencia. Señalé la casación Loreto en ese momento. No, tampoco me hicieron caso. Bueno, la verdad no me hicieron caso en nada de esa audiencia, sinceramente. No, sí, organización criminal, ¿no? Juntaban los dos, 36 meses. Empezamos a las 10:30 la audiencia, porque así es lo habitual en ese juzgado. Ustedes ya deben saber cuál es. Terminamos a las 2 de la mañana, y luego de un debate fulminante, genial con el fiscal, obviamente no me dieron la absoluta razón en nada, impusieron 36 meses, ¿no? Ahí dijeron lo del principio de proporcionalidad, que casi el principio de proporcionalidad como requisito se subsumía en los otros anteriores. O sea, si explicaste bien los anteriores, ya el de proporcionalidad ya estaba hecho. Y el de duración, obviamente, el plazo de la duración era... ¿Por qué? ¿Por qué es 36 y no 32? No, hasta ahorita lo estoy viendo porque en la resolución tampoco dijo nada. Estamos esperando la casación, estamos con la casación. Entonces, este juicio de imputación es necesario. Tuvo que llevarse, en este caso tuvo que llevarse. Si no observó la casación de Loreto, sí, no era precedente vinculante. Que si fuera precedente vinculante, sí hubiera podido ser otra cosa. No hubiera prevaricato por el juez, pero sí una conducta funcional. Si ese supuesto hubiera pasado ahora, por supuesto que es una conducta funcional. Porque se debe respetar el acuerdo plenario 1/2019, doctrina, jurisprudencia. Prognosis de la pena. Siempre el sentido de proporcionalidad, fundamento 15 y 16 del acuerdo plenario, del 1/2019, con la gravedad del delito. Sería desproporcionado dictar una pena, o sería desproporcionado dictar una prisión preventiva, si va a haber una pena suspendida. Eso lo dice la casación 626/2013 Mosquevo, como le digo, que es la casación madre de los arraigos. El peligrosismo procesal, el peligro de fuga, peligro de obstaculización de la justicia. El peligro de fuga, obviamente lo más importante es lo de los arraigos. Y para hablar de arraigos, perdón, no era la 623, sino era la 631/2015 Arequipa. Establece el arraigo de posesión, el arraigo familiar, el arraigo laboral. ¿Hay más arraigos que esos? Sí. El arraigo social. Las 244 firmas puestas por todos los miembros de la comunidad que te dicen que es una persona, es un gran hombre, un don, un virtuoso. O la constancia de que pertenece a una iglesia cristiana. ¿Eso utilizamos o no utilizamos abogados litigantes para demostrar los arraigos? Siempre he pensado qué debe sentir un juzgador cuando lee que está en una iglesia cristiana o no. Que mejor por ser cristiano, yo soy católico. ¿Y qué pasa si fuera maoísta? ¿Qué pasa si 40 personas que están alrededor de su casa dicen que es un ciudadano ejemplar? ¿No? ¿Podría ser tal vez? Una especie de compliance personal, entonces sería. ¿Hay otros arraigos? ¿Ser presidente de la Junta de Propietarios de mi edificio es un arraigo adicional, personal? ¿Puede ser? Me parece claro que sí. La otra está en un caso. Y propusimos un arraigo médico. ¿Puede haber arraigo médico? ¿Puede haber arraigo médico? Esta persona tenía que tener ciertos medicamentos que que se suministraba a través de una inyección abajo del estómago. Usted ya debe saber cuál enfermedad es. Entonces, no podía estar en la prisión, porque imagínense que esto debía ser en prisión preventiva 1 de cada meses.
Y obviamente que en la prisión, ustedes saben perfectamente, los que hemos litigado, sabemos que para que una persona salga de la cárcel, de una prisión es casi imposible. Hay una junta médica, esa junta médica se reúne, del INPE se reúne cada una, 2, 3, 4, 5 veces al año, que si vas a una farmacia de la prisión te dan un ibuprofeno y bien gracias, para una peritonitis incluso. Así que yo establecí, es imposible que esta persona se mude a ningún lado, porque por el seguro, por lo que tiene, y la condición social en que estaba, era la única forma de subsistir como persona, el poder tomar esos medicamentos. Y si bien el derecho a la libertad es importante, el otro es el derecho a la salud, y el derecho a la vida, y a la integridad. Entonces le pedía, por favor, esta persona no se va a poder fugar. Tiene que estar en el único trabajo que tenía, tratando de sustentar con ese trabajo medicinas para su vida. No puede ir a ningún otro lugar, no iba a ir a una provincia, menos porque con su condición económica iba a salir fuera del país. No era de esto de cuello y corbata. Que imagínense qué es lo que dijo la persona o el juez. Que no era un arraigo determinado, no era un arraigo determinante, no era conclusivo. Yo le dije, por eso no tienes que desestimar la prisión preventiva, pero al menos te puedo ayudar, es concomitante con otros. ¿Qué creen que pasó con el procesado una vez que fue a prisión? Falleció. Si vieron después de la audiencia, yo me fui contra el fiscal, casi le agarro, lo meto un cabezazo. Lo mandó a matar. Le dije, lo mandaste a matar, en tu conciencia quedará. Y literalmente lo mandó a matar, murió en prisión. Por un delito, una cosa tan tonta. Por eso es tan importante ver el tema legal con el tema vivo respecto, por eso las cifras del INPE. La valoración, el peligro de obstaculización es increíble. Aquí lo que dice el acuerdo plenario, me parece en el fundamento 55, en el 1/2019, dice: el plazo de duración del peligro de obstaculización debe ser tendencialmente más breve y no necesariamente igual al que corresponde al peligro de fuga, pues hay medidas menos gravosas para la libertad del procesado que son igual de efectivas para el resguardo del material probatorio. ¿Qué medida? La prueba anticipada. Tanto les preocupa que el testigo no hable, tanto les preocupa que el testigo se retracte, tanto les preocupa eso. Lo que pongo en el punto último, la prueba anticipada como mecanismo para superar el peligro de obstaculización, ¿les parece? Muy bien, llamámoslo como prueba anticipada. Declare todo lo que tenga que declarar, no lo llevemos a juicio, no esperemos ahí. Muy bien, tienes todas las declaraciones. Entonces, ¿qué va a obstruir? No quiero ponerlo en un caso en particular, pero el pedir prueba anticipada, se actúa la prueba anticipada, se actúa el testigo, el tan fundamental, el que se tiene que proteger su identidad de tal manera. Muy bien, se trae. Si se supera. Prueba anticipada. Prueba preconstruida, ¿podría ser por el material? No creo que haya miedo a que se queme un papel, pero sí puede haber miedo a que, entre comillas, se queme una persona. Entonces, practicamos la prueba anticipada con un mecanismo para que no se funda una prisión preventiva. Y lo dice el acuerdo plenario, lo está diciendo. Así que, señores, por favor, los abogados litigantes, esto va para ustedes, tienen en el acuerdo plenario un fundamento para señalar que hay medidas en las que se puede asegurar el material probatorio. ¿Cuál es la prueba anticipada? Eso es lo que considero yo. No lo dice explícitamente el acuerdo, pero ¿cuál sería otra medida anticipada? Que debe haber más. Se me ocurrió eso. Es lo que yo opino. Si solo se presenta el peligro de obstaculización y no el de fuga, imagínense en este caso. Está el peligro de fuga. ¿El peligro de fuga puede fundar 36 meses? Por supuesto que sí. El peligro, y esto es lo importante, y esto es lo que se desprende del fundamento 55, yo lo interpreto así. ¿El peligro de obstaculización funda 36 meses de prisión preventiva? ¿El peligro de obstaculización funda 36 meses de prisión preventiva? ¿Sí? ¿No? Hagamos un ejercicio. Levanten la mano, ¿quién cree? Perdón, siempre tengo que traer esto acá. Levanten la mano, ¿quién cree que el peligro de obstaculización funda 36 meses de prisión preventiva? Levanten la mano. Todos consideran, levante la mano quien considera que el peligro de obstaculización no funda los 36 meses.
No vale para poner 36 meses de prisión preventiva. 1. Los demás no saben, no opinan. ¿Qué pasa, doctora? Mire usted. La gente es tímida. Pero digan, ¿qué consideran ustedes? ¿36 meses vale detener a una persona provisionalmente por peligro de obstaculización? No, pues señores, completamente no. El acuerdo plenario dice que no, el fundamento 55. Si tienen tanta preocupación, no lo detengamos a la persona 36 meses. Veamos medidas para poder anticipar la actuación del medio probatorio, de la fuente de prueba. Por ejemplo, si es un testigo, prueba anticipada, pues señores. Prueba anticipada y reducimos el tiempo en que la persona puede estar en prisión. A ver, un segundito. El acuerdo plenario se pone también en casos de criminalidad organizada en ese sentido. Ya me tengo que ir. Y establece que en los casos de criminalidad organizada esto debe tener un sentido matizado. Pero en los casos complejos, de que solamente sea 18 meses, ¿cabría? ¿Y las preguntas son ahora o es después de que se termine la...? Después. Doctores, si me permite usted, quedó pendiente su pregunta. El tiempo apremia. Muy bien, continuemos. ¿No ir a declarar constituye un peligro de obstaculización? No es peligro de obstaculización para nada. 1673, 2017 nacional, no se establece. ¿Peligro de fuga? Puede ser. Aquí, entonces, ya, no es peligro de obstaculización, pero sí es peligro de fuga. ¿No? ¿Han visto lo ambivalente que puede ser la casación en 2 párrafos? O sea, peligro de obstaculización no es, pero peligro de fuga sí. Entonces, al final es peligro. No me está diciendo nada nuevo, se está diciendo, ok, no fundamentes por peligro de obstaculización, fundamenta por peligro de fuga. Claramente, ¿no? La contradicción propia entre 2 párrafos, ¿no? Siguiente, del 9.5 al 9.6. Entonces mejor no diga nada. ¿Qué se entiende por proporcionalidad? Lo que habíamos dicho, mayor remisión, nos vamos a la sentencia del Tribunal Constitucional, al recaso del Colegio de Abogados del Cono Norte. ¿Cómo ponderar la duración de la prisión preventiva? Solamente un dato adicional. Esto ya viene desde antes. El caso de Berrocal Prudencio, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 2915, ya establece los elementos para considerar compleja una investigación, complejo un proceso y por tanto pues debe ser una prisión preventiva en orden parecido. Lo nuevo del acuerdo plenario del 1/2019, el fundamento 55, habla exactamente parecido a lo que dice en el caso de Berrocal Prudencio, pero agrega el fundamento 59, que dice, para tomar en cuenta la prisión preventiva, las premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones. Se cierra aquí el tema de si hay derecho a decir mentiras o si el imputado tiene un derecho a mentir. No, acá claramente se señala y se quiebra eso. Se dice no. Si mientes reiteradamente y eso pone una obstrucción a la justicia, por supuesto que la delación se debe a ti. Fundamento 59 en ese sentido. Plazo de duración, ¿no? Con las prolongaciones, la prórroga no existe, Cregazo Gregorio Santos. Ya vimos sobre esa casación. 9 más 9, 18 más 18, 36 más 12. Señores, en el Perú, una persona puede estar detenida, ¿cuánto tiempo? 48 meses. Esto es así, casación 328-2012 ICA. Supuesto de prolongación, ya hablamos de la palabra excitar. La ley no establece que deban excitar o existir, debe ser, ¿no? No hay dos elementos o actos que sustenten este requisito. La casación 147-2016 establece los supuestos de prolongación. Me vence el tiempo. La doctora Berti ya está ahí, poco más que me quiere cachetear viéndome. La cesación de la prisión preventiva. Corro con esto. Si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar la prisión preventiva.
¿Cómo no se podrá cesar la prisión preventiva? Cuando dicen, hay una nueva declaración, cese de prisión preventiva. Hay un nuevo pedido de firmas, cese de prisión preventiva. Tienen que ser no actos que sean consustancial con la investigación, como una nueva declaración del propio investigado, por ejemplo. Sería una declaración de otro testigo, exactamente. O la variación en el testigo. Las cartas notariales, las declaraciones juradas, ¿podrían ser o no? Tal vez podría ser en cierta medida, pero ¿para qué una declaración jurada? Mejor lo llamo testificar. ¿Declaración jurada podría ser? Nunca lo he visto, ni siquiera un poco, no ético, pero ni siquiera conveniente poner una declaración jurada. Entonces llama al testigo mejor. Pero a veces el testigo tiene miedo de asistir al proceso. Y nada, eso es todo. No tengo tiempo para más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Pedro Alba. Entrega el certificado la doctora Sisi Villavicencio. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Y ya en estos minutos finales invitamos a que el doctor Pedro Alba nos acompañe en la mesa, por favor, para estar atentos a si hay alguna pregunta para cerrar este primer día de curso. Tenemos una pregunta, un momentito por favor, le alcanzan el micrófono. Adelante, gracias. Nuevamente, dirigido a la pregunta a la doctora. La doctora ha identificado el tema de ponderación, el tema de proporcionalidad para la aplicación de la prisión preventiva. Y en el tema de la ponderación, uno de ellos es se debe de ponderar la libertad y la eficacia para combatir la delincuencia. O sea, son dos principios que ha identificado usted, doctora. Debemos tomar en cuenta que el tema de ponderación es planteado por Robert Alexi. Y el profesor Robert Alexi identifica los principios a los derechos fundamentales. Para ponderar se debe de ponderar estos derechos fundamentales. Identifica los derechos fundamentales como principios. Para usted, entonces, la eficacia para combatir la delincuencia es un derecho fundamental, un principio. ¿Por qué se identifica para ponderar equivalente al principio y derecho fundamental de la libertad? La segunda pregunta va dirigido al segundo ponente. En cuanto al acuerdo plenario 1/2019 sobre prisión preventiva que usted ha realizado, doctor Pedro, ha identificado el tema de sospecha fuerte como estándar probatorio. Es bastante debatible ya en la doctrina el tema de estándar probatorio, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por estándar probatorio en la prisión preventiva? Usted ha identificado una sospecha fuerte, tiene que identificarse datos precisos y concordantes. Cuando hablamos de datos y cuando hablamos precisos y concordantes, podría identificarse esto para un tema de identificación de hechos, más no para el tema de inferencia probatoria para la aplicación de la prisión preventiva. ¿Qué nos tendría que decir al respecto? Muchas gracias. Bueno. Hola. Bueno, interesante la pregunta porque a simple vista podríamos señalar que no se podría ponderar la eficacia, o sea, los fines que persigue el Estado para combatir la delincuencia versus la libertad del imputado. Obviamente que a simple vista no se podría hacer esa ponderación. Obviamente que el fiscal, al momento que investiga, la finalidad es, como autoridad estatal, es luchar contra la criminalidad porque es el persecutor de la acción penal. Pero por el otro lado, también en un proceso se busca la eficacia o la preservación de los derechos fundamentales al debido proceso que le asiste a toda persona sometida a un proceso penal. Obviamente que esa no es la regla para ponderar, porque se ponderan, ¿qué cosa? Principios, reglas entre ellos, no fines generales que persigue el Estado. Sin embargo, dentro de la eficacia que busca el Estado,
y individualizando al caso concreto, vemos que hay principios que fundamentan la investigación o el delito o derechos. Puse el ejemplo de la violación a la libertad sexual de la víctima. En el delito de la violación sexual, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La indemnidad sexual. La indemnidad sexual es un derecho fundamental. Entonces ahí la pregunta es, ¿podría ponderarse este derecho que le asiste a la víctima de la protección que el Estado le asiste a un menor de edad de indemnidad sexual versus las garantías que le asiste al imputado hacia la protección de su libertad? Entonces, esa es la regla de juego que se tiene que ponderar, ¿no? Entonces, obviamente y sobre esto, el Tribunal Supremo español, en un curso de Derecho Probatorio, hizo alusión a esta ponderación que he comentado. Porque igual le preguntamos, ¿cómo se puede ponderar de eficacia versus garantismo? No se podría. Dijo, no, lo que hay adentro es lo que se pondera. Y citó incluso una fase probatoria donde se ponía en riesgo un principio y se ponderaba frente al otro derecho. Es lo que hay dentro es lo que se pondera, no es de forma general, ¿no? Y eso es lo que ya ha desarrollado el Tribunal Supremo en el tema de la ponderación de eficacia versus garantía. Gracias, sí. Muchas gracias por la pregunta. Para poder comprenderte mejor y poder darte una mejor respuesta, ¿tu sugerencia, tu crítica, tu comentario era respecto a la nomenclatura o respecto a un estándar probatorio propiamente dicho? No sé, al estándar probatorio. Ya, entonces. Doctor, respecto, ¿por qué se identifica como estándar a ese tema o a la nomenclatura sospecha fuerte, ¿no? Uno. Lo siguiente es cuando usted identifica sospechas fuertes, cuando hay datos precisos y concordantes, ¿no? Y eso es ya lo que en el acuerdo plenario se habría citado. Y lo que usted identifica es que ahí sería una sospecha fuerte, pero cuando nosotros hablamos de datos, sean precisos, concordantes, sería identificación de hechos, más no inferencia probatoria, ya para identificar como estándar probatorio. ¿O cuál es? Bueno, tú tienes un hecho, y un hecho lo tienes que probar. Un hecho, no una situación, un hecho. Mi nombre es Pedro. ¿Cómo pruebo que me llamo Pedro? Mi partida de nacimiento. Mi DNI, tal vez. Mi acta de nacimiento es prueba cuasi plena de que me llamo Pedro. Claro que sí. Si mi padre me dice Pedro en un proceso para identificación, dice yo soy Pedro, o mi hijo es Pedro, o el sujeto que está siendo investigado es Pedro, ¿es prueba plena? No, porque mi padre también me puede llamar Pepito o José. Si no, la prueba que se va a basar es la prueba, obviamente, la que está en registros públicos sobre mi nombre. Entonces, no sé si llamarlo estándar de prueba, ¿no? Pero te comento un poco lo que dice el desarrollo de la doctrina. Desde la casación 626-2013, la de Moquegua, el bastión para muchos, el estándar, ¿no? Se habla de, cito, un alto grado de probabilidad de la ocurrencia delictiva, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿No? Un estándar de prueba, probabilidad, que en el acuerdo plenario se habla de sospecha, y esa sospecha también ya estaba en la sentencia casatoria de fondo, en la 1/2017. ¿no? Entonces, si jugamos con estándar de prueba, alto grado de probabilidad, a mí me parece que es un juego de etiquetas y nomenclaturas. Pero si nos ceñimos a un grado técnico, jurisprudencial, que esto quiere decir si nos ceñimos a lo que el acuerdo plenario dice,
el parámetro para todo esto es la sospecha. Entonces, ¿qué es la sospecha fuerte cuando se refiere a un elemento para declarar fundada o estimar una prisión preventiva? Me remito al fundamento 25 del acuerdo plenario en la que habla sobre estos dos juicios. El juicio de atribución, propiamente dicho, juicio de imputación, el establecer que en la persona recaen las categorías típicas de tipicidad, antijuicio y culpabilidad, y la sospecha en clave de cuánta prueba o elementos de convicción, porque no se puede hablar propiamente de prueba, que solo se produce en juicio oral, cuántos elementos de convicción necesito para estimar una prisión preventiva. Doctora, ¿estaríamos cuantificando entonces el tema de probabilidad? No, para nada. No. Esto no es para nada. Permíteme que te lea. Justo esto quería arreglar. El juicio de probabilidad, estoy citando el fundamento 25, está sentado en criterios objetivos sólidos o indicios consistentes. Esto es contar con un sistema coherente de datos graves. Un sistema. Esto quiere decir que el análisis no es de peso. Un sistema coherente. Tienes que juntar varios. Continúo. De datos graves, precisos y concordantes. Ya tienes que analizarlos en conjunto. Y con un alto grado de confianza, consistencia, fiabilidad y credibilidad, sin llegar, por cierto, al estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable. A ver, no es de cuánto. Por ejemplo, en este caso, te pongo un ejemplo. Si estás analizando una investigación preliminar del asesinato de A a B, y tienes una cámara de video registrada que se ve cómo A le dispara a B, tienes una prueba. ¿Casi prueba plena? Bastante eficaz. La prueba es clarísima, el video. Y el video ha seguido una cadena de rotulación, cadena de custodia propia para llegar válidamente a un proceso penal. Entonces, ves eso en un video, como lo puedes ver en televisión. Es una. ¿Tienen la suficiencia para una cuasi condena? Esto quiere decir, ¿te da sospecha fuerte de que esa persona de que mató a B? Sí, es una. No es una suma de pruebas o elementos de comisión, no sé si es un estándar probatorio, es una sospecha. Sospechas de alguien y sospechas fuertemente de alguien a través de una prueba. Y es una, como es un video. En las nuevas tecnologías, y esto va a llegar en unos 5 o 10 años, con toda la tecnificación y la tecnología y la inteligencia artificial llevada a cabo al proceso penal, cómo las cámaras van a estar alrededor de todo el Perú, o al menos de todo Lima. Y esto en 40 años va a ser más. En 60 años va a ser muchísimo. Así que, no soy vidente, pero en 100 años, las pruebas personales van a ser casi dejadas de lado por una prueba de inteligencia artificial. Y va a ser una. Así que, sumas no. Sospechas fuertes, sí. ¿Sospechas fuertes el estándar? Sí. ¿Estándar de prueba? El acuerdo plenario habla de sospecha. Y sospecha fuerte se da por, ¿qué? Nuevamente, disculpen que me demore tanto en esto, en contar con datos graves, precisos y concordantes, y con un alto grado de confianza, consistencia, fiabilidad y credibilidad del mismo. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas por el día de hoy. En principio, agradecerle a los expositores que nos acompañan y agradecerles a todos ustedes porque ha sido una jornada larga pero sumamente enriquecedora. Muchas gracias y hasta el sábado 14.